Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno poder compartir con ustedes esta hora que se va tan rápido cada día que usted nos ve. Los días domingos estamos saliendo en Red de Fe Televisión, estamos saliendo también a través de Bendición TV, estamos saliendo también a través de América TV en el 38.1. Queremos enviar un saludo grande, muy fraterno y cariñoso a todos los televidentes de nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, que nos ven también acá en la región metropolitana, señal abierta, todos los días en un horario muy bueno, de lunes a viernes, desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, saludándole a todos ustedes y también, ¿por qué no?, a aquellas personas que no son parte de nuestra fe, que no componen o no están participando en las filas del cristianismo, pero tienen simpatía por las cosas de Dios. Algunos se están sintiendo como llamados al evangelio, porque yo creo que también, hermanos, muchas personas se dan cuenta que las cosas en el mundo están complicadas. Hay todo un caos, hay una situación difícil, compleja, que vive la humanidad, en particular nuestro país, y que yo creo que preocupa a muchos. Y hay personas que se están volviendo al Señor justamente por esta preocupación que tienen, entendiendo, sin conocer a lo mejor profundamente la Escritura, no han estudiado profecías bíblicas ni escatología, pero la gente se da cuenta que estamos en tiempos últimos, tiempos postreros, y que la vida ha cambiado, como decíamos en un programa anterior acerca, cuando hacíamos una especie como de análisis del panorama de nuestro país, cómo nos ha cambiado la vida. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema de escatología, ahí teniendo como telón de fondo, ¿no es cierto?, de la ciudad de Jerusalén y este famoso emblema religioso que es la mezquita de Omar o la cúpula de la Roca. Vamos a volver a los temas, hermanos, escatológicos. El perfil bíblico del anticristo. Nadie sabe y nadie podría decir quién va a ser el anticristo. Nadie. Ni yo, ni usted, ni Tilajay lo dijo, ni lo podría decir el hermano Antonio Bolaines, ni el hermano Garilí, ni ninguno de los más grandes predicadores del evangelio lo podía haber dicho. Hay algunos que obviamente son candidatos porque tienen ciertas características del carácter que tendrá el anticristo, pero decir a ciencia cierta quién es, nadie lo sabe. Lo que sí la Biblia dice, no dice quién será, pero dice cómo será. La Biblia nos dice quién será el anticristo, pero la Biblia dice cómo será el anticristo. O sea, el perfil bíblico, ¿qué dice la Biblia en cuanto al carácter? Los títulos, la forma de gobernar, el poder que recibirá, cómo tratará al mundo, cómo se relacionará con la nación de Israel al principio, cómo se relacionará al final con ella. Bueno, todo eso veremos hoy día en un programa resumido, porque es un tema muy extenso, el perfil bíblico del anticristo. Vamos a una pausa, como siempre lo hacemos, y después ya entramos de lleno con el tema. No se vayan. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere,
ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, puede que sea yo majadero con esto, pero creo que hay que ser reiterativo debido a todo lo que se está escuchando, específicamente en el tema de las redes sociales, que me preocupa mucho porque hay cantidades de expositores, no sé si decir de la palabra, pero gente que expone temas que están totalmente desconectados, desvinculados de la sana doctrina, de la ortodoxia, de la escatología bíblica y sana, que están haciendo anuncios catastróficos, que es muy preocupante y considero que es muy irresponsable también lo que está haciendo un importante sector de algunos predicadores que no son predicadores de gran renombre y otros que también sí son de renombre, a veces caen un poquito en el extremo. Entonces es muy bueno, importante reafirmar, ¿no es cierto?, puntualizar, reiterar algunos conceptos que parecían hasta hace pocos años atrás, unos 2, 3 años atrás, tan claros, y hoy día parece que no son tan claros. Una de las cosas que debemos recordarles a los hermanos, a los creyentes, a los que son parte de nuestra fe, que estudian las Escrituras, que tienen al Cristo de la gloria en sus corazones, es que nosotros estamos esperando. Nosotros tenemos una esperanza, Pablo la menciona como la esperanza bienaventurada. Esa esperanza nos anima, nos alienta, nos consuela, nos da fuerza. Estamos esperando el inminente retorno de Cristo por nosotros, por su iglesia, lo que se llama el rapto o arrebatamiento. Eso hay que reiterarlo y dejarlo absolutamente claro. O sea, nosotros no estamos de ninguna manera en la gran tribulación. Puede que haya lugares del mundo donde hay grandes tribulaciones, momentos difíciles, de aflicción, de dolor, una hambruna espantosa donde la gente niños mueren de inanición en África, una pobreza impresionante,
donde carecen casi de todo lo básico, lo elemental en la India. Es verdad, hay zonas del mundo que están siendo azotadas por fenómenos climáticos muy complicados, y uno podría perfectamente decir, no será la gran tribulación. Esto que está ocurriendo con el tema de las vacunas, la exigencia de parte de los gobiernos de Occidente en que todo el mundo se vacune, dándole a entender que, aunque no los pueden obligar a vacunarse, si no tienen la vacuna o el famoso pase de movilidad, les van a coartar sus libertades. Y todo eso pareciera señalarnos como que en realidad estuviéramos en la gran tribulación, pero eso es imposible por una razón muy simple. Estamos todavía aquí los cristianos, los creyentes, la iglesia está acá. Cuando ocurre el rapto, cuando el Señor levante la iglesia, entonces comienza ese periodo que la Biblia da detalles, no solamente en Mateo capítulo 24, versículo 1, en Apocalipsis, sino en muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo será ese tiempo? ¿Y por qué los profetas del Antiguo Testamento hablan tanto de la gran tribulación? Porque Israel va a tener un rol protagónico, preponderante en los días de la gran tribulación. Precisamente por eso los profetas del Antiguo Testamento mencionaron tanto el periodo de angustia de Jacob, Jeremías capítulo 30, versículo 7, porque lisa y llanamente Israel va a ser el pueblo que se queda y la iglesia es el pueblo que se va. Así es. En ese tiempo va a aparecer el anticristo, aunque yo creo que el anticristo puede ya estar con vida, puede que ya sea un personaje mayor, puede que incluso tenga a lo mejor un lugar dentro de la política internacional. Puede ser, no lo puedo decir así a ciencia cierta, pero yo creo que el anticristo ya debe estar entre nosotros. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cómo va a ser la figura del anticristo? O sea, sus rasgos característicos. Por eso le hemos titulado a este tema el perfil bíblico del anticristo. Pero este personaje del anticristo aparece en la gran tribulación. Entonces comenzamos con el tema, el perfil bíblico del anticristo. El anticristo no puede manifestarse y tomar el control del mundo ahora. El anticristo, o la bestia, o el inicuo, o el rey del rostro altivo, el rey del norte, el cuerno pequeño, la bestia, como usted lo quiera llamar, el gobernador último del mundo, el anticristo no aparecerá en la escena mundial hasta que la iglesia del Señor Jesucristo no sea arrebatada al cielo en el rapto. Eso lo dice el apóstol Pablo, claramente lo especifica, que lo que detiene la aparición del anticristo es a quien se le ha dado una promesa de ser quitado de en medio. Todos sabemos que los únicos que tenemos una promesa de ser quitados en medio de la gran tribulación o de la gran tribulación es la iglesia. Lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que armoniza con Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que armoniza con 1 de Tesalonicenses 1, 10, que armoniza con Hebreos capítulo 9, versículo 28. Entonces, hablando específicamente de este personaje, que nadie puede saber, como decíamos al principio del programa, quién es, este personaje siniestro será el gran dictador, el gran líder del futuro. Va a ser un dictador, va a tener poderes plenipotenciarios, va a ser un sistema fascista, dice que tanto que se habla del fascismo, un sistema totalitario. Entonces este personaje siniestro será el gran líder mundial del futuro. Nadie puede saber, reiteramos este concepto, con exactitud quién es. Nadie lo puede decir. No se podría atrever a alguien a decir, yo soy el que tengo la revelación y les puedo decir el nombre y el apellido del anticristo. No lo puede decir ningún predicador. Y tampoco podría tomar el nombre de Dios en vano, porque sería un pecado, porque Dios no le va a revelar a un predicador lo que la Biblia no revela. Entonces nadie puede saber con exactitud quién es, ni conocer totalmente su identidad. Pero la Biblia, la poderosa palabra del Señor, revela, manifiesta, evidencia, habla, y en detalles cuál será su carácter. Cuál será su carácter y la obra que hará en la tierra. O sea, cómo será y qué hará. Lo que no podemos saber es quién es. O sea, la Biblia nos dice quién es, pero la Biblia dice cómo será. Y también dice, o sea, en el carácter, la obra que hará. Bajo la dirección y el poder de Satanás el diablo, porque el diablo lo va a entronar en el poder al anticristo. El anticristo no viene ni aparece porque él quiere liderar. Quien lo pone en el poder, quien lo unge y quien le da grande autoridad y poder a la bestia es justamente el dragón, Satanás el diablo. Escuchen lo que dice la Biblia. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 10, que armoniza absolutamente con el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 4, que después se los voy a leer. Pero dice inicuo, refiriéndose al anticristo, inicuo, o sea, impío, inicuo, cuyo advenimiento o venida es por obra. O sea, ¿quién lo trae? ¿Quién lo coloca? ¿Quién lo pone en el poder? El diablo. Por obra de Satanás, con gran poder, que serán las características de este personaje,
y señales y prodigios, pero mentirosos. La mentira irá de la mano con el anticristo, porque el anticristo será el hijo del diablo y el diablo es el padre de toda mentira, según San Juan capítulo 8, verso 44. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto estos, los que se pierden, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, se negaron a recibir el evangelio, a aceptar a Cristo, entonces van a tener que recibir al anticristo por haberse negado a recibir la verdad, van a tener que recibir la mentira. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, escuche lo que dice la Biblia, antes de ese pasaje, por favor, antes de esa imagen. Dice, verso 4, y adoraron, Apocalipsis 13, 4, y adoraron. O sea, al final el propósito de Satanás con la venida del anticristo es que el mundo lo adore al anticristo, pero también adore al diablo, que es la loca pasión que siempre ha tenido Satanás el diablo. ¿Y qué es lo que le ofreció a Jesucristo en el monte de la tentación, en la tercera tentación de Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga lo que dice aquí el versículo número 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad, este dragón es Satanás, había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y adoraron a la bestia, o sea, adoran al diablo y adoran a la bestia, o adoran al diablo a través de la bestia, a través del anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este personaje? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bueno, una pregunta retórica, porque todos sabemos que la respuesta es nadie. Nadie podrá enfrentar al anticristo. Y hay dos que lo van a enfrentar y el anticristo los va a vencer porque Dios lo va a permitir, que son los dos testigos de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Para que se vaya dando cuenta que este personaje no es cualquier personaje de la política. No es un personaje de estos políticos que de repente agarran fama, popularidad, que se hacen influyentes, importantes en su país o en la ONU, como le pasa a la señora Michelle Bachelet, que ahora tiene un cargo, ¿no es cierto?, de suma importancia en la ONU en cuanto al tema de los derechos humanos y qué sé yo. No, el anticristo va a ser un personaje que va a tener un control absoluto, total, pero pleno, completo. O sea, un gobierno totalitario, totalmente fascista. Ahí sí que el fascismo va a resurgir con una fuerza increíble en los días del anticristo, en los días de la gran tribulación. La bestia del Apocalipsis. Veamos lo que dice la Biblia en relación a este título que se le da a la bestia. La bestia. Dice así Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 4. Nos vamos a ir desmenuzando, obviamente, poco a poco. Dice, me paré, se refiere a Juan, el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar. Siempre el mar en la Biblia indica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, indica las naciones, el mundo gentil, la sociedad humana o la sociedad secular. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia es el anticristo. Pero tenía características que las vamos a ir observando. Tenía 7 cabezas. Era un monstruo horrible, tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas, una especie como de piedras preciosas. Y sobre sus cabezas, las 7 cabezas, un nombre blasfemo. ¿Blasfemo en contra de quién? En contra del Dios de Israel, en contra de Jehová de los ejércitos, en contra del Dios único, en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la bestia que vi, que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos, que tenía 10 diademas y que sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo, dice que era semejante a un leopardo, que representa un imperio del Antiguo Testamento, el griego, y sus pies como de oso, que estaría representando a otro imperio. Recordemos que los imperios, por ejemplo, el griego, Medo-Persia, y Asiria, todos esos imperios están gestionando o creando, mejor dicho, un gobierno único que lleva para allá, que culmina con la aparición justamente de la bestia. Y la bestia tiene las características de los medios, los persas, del imperio asirio, del imperio griego, y el dragón, Satanás nuevamente, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Por eso el anticristo va a ser tan poderoso, por eso va a poder regir las naciones, por eso nadie se le va a oponer. Bendito sea el Señor, porque el diablo, que el Señor reprenda a Satanás, le va a dar poder, todo el poder. Vio una de sus cabezas como herida de muerte. Se cree que va a sufrir una especie de atentado y su herida mortal fue sanada, o sea, como parodiando un poco la muerte de Cristo y la resurrección del Señor. Oiga lo que dice después la Escritura, o léalo y analícelo. Y se maravilló. La gente no se asustó, la gente no se horrorizó, la gente no lo interpeló. La gente no lo evitó. La gente no se impresionó negativamente de él. O sea, no lo evitó en realidad. Se maravilló toda la tierra en pos. En pos significa en favor, no en contra, en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, ya lo habíamos dicho ese versículo, que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, adoraron al diablo y adoraron al anticristo, diciendo quién como la bestia, quién como el anticristo y quién podrá luchar contra ella. Estamos viendo el carácter. O sea, un tipo que va a tener un poder diabólico, satánico, le va a dar grande poder, autoridad y su trono el dragón, el diablo. Entonces, el apóstol Juan lo que ve es subir del mar, volvemos a repetir que es símbolo del mundo, de las naciones, del mundo secular, una bestia que es el anticristo. Es decir, que el anticristo, que volvemos a repetir, no sabemos quién es, pero sabemos cómo será y lo que hará, emerge, se origina, nace, procede del mundo secular, no del mundo religioso. Contrario a la segunda bestia que sí aparece en la tierra santa o la tierra y que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, imitando a Jesucristo. Entonces el anticristo no pertenecerá al mundo religioso, para eso el anticristo tendrá a la segunda bestia, que también se le llama el falso profeta, según Apocalipsis 19, versículo 20. Esta bestia, que es el anticristo, tenía o tiene, como usted lo quiera decir, 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Los 7 imperios mundiales de la historia: Egipto, el primero; Asiria, el segundo; Babilonia, el tercero; Medo-Persa, el cuarto; Grecia, el quinto; Roma, el sexto; y el imperio del anticristo, que estará compuesto por 10 naciones, y se cree que por 10 reyes o 10 monarquías que podrían pertenecer perfectamente a las monarquías de Europa occidental. De hecho, se cree que el gobierno del anticristo emerge del mismo imperio, del territorio que ocupó el imperio romano antiguo. O sea, en el fondo, el gobierno del anticristo es un resurgimiento del antiguo imperio romano. Así lo estamos viendo. Volvemos a repetir que no podemos decir, y cualquiera que lo diga está equivocado. Yo no lo podría decir. Sé que hay algunos personajes en algún momento histórico que tuvieron muchas características que podríamos haberlo identificado perfectamente con el anticristo. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, Hitler, por supuesto, Stalin. Sí, algunos hablan hoy día incluso hasta de Bill Gates, pero no podemos decir que sea específicamente esa persona el anticristo, porque nosotros no lo vamos a conocer los cristianos, porque cuando el anticristo se manifieste, según 2 Tesalonicenses 2:7, justamente es cuando desaparece la iglesia. Esta bestia o anticristo tiene un nombre blasfemo que lo caracteriza. O sea, es totalmente contrario, absolutamente, no es imparcial, no es un agnóstico, un indiferente al cristianismo, sino que es un enemigo del cristianismo, contrario absolutamente a todos los principios cristianos, obviamente para cumplir también la profecía del Salmo 2, el Salmo mesiánico. Y es similar al leopardo, tiene pies de oso y boca de león, o sea, las características del imperio babilónico, medo-persa y el griego. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 6. Tendrá un poco de todos estos imperios. Y recibe del dragón, o monstruo, como dicen algunas otras versiones, diferente a la Reina Valera, es decir, del mismo diablo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, todo poder y autoridad. Y el diablo, Satanás el diablo, que imitará al Padre, como el anticristo imitará al Hijo, y como el falso profeta imitará al Espíritu Santo. Entonces el diablo, imitando al Padre, confiere su trono, todo lo que Pablo llamó el misterio de la iniquidad. ¿Se recuerda que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, en Mateo capítulo 28, verso 18, antes de ascender al cielo, dijo: toda potestad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra? ¿Quién le dio ese poder? Bueno, lo dice Hechos capítulo 10, verso 38, lo dice Isaías capítulo 61, verso 1, que el Señor ungió, o el Padre ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y le dio todo el poder para hacer la obra de Dios en la tierra. ¿Qué hará Satanás? Imitará al Padre y le entregará un poder incomparablemente grande en los días de la gran tribulación al anticristo, para que el anticristo pueda gobernar el mundo entero. Alabados al Señor. ¿Ok? Creo que eso está claro. Estamos tratando el tema del perfil bíblico del anticristo. El anticristo gobernará, no hoy día, no ahora. Quiero reiterar eso, hermano, para que no se confundan con lo que está apareciendo por las redes sociales. El anticristo gobernará el mundo en los días de la gran tribulación, periodo del cual Cristo habló en Mateo capítulo 24, versículo 21, y que es un periodo que no ha comenzado ahora, que ocurre o que comienza, que sucede después que la iglesia sea sacada de acá. O sea, la gran tribulación es un evento que no puede comenzar mientras la iglesia esté presente en la tierra. Una vez que la iglesia sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo y entonces comenzará el periodo de 7 años de la gran tribulación. Cristo lo llamó así a ese periodo en Mateo capítulo 24, versículo 21. De hecho, dijo que ningún periodo histórico del mundo, ni antes ni después de la gran tribulación, se parece a este periodo. Entonces nadie puede decir estamos en la gran tribulación y ocurre que botamos la comida.
Aún estamos en la gran tribulación y duermen hasta las 11 de la mañana. Estamos en la gran tribulación y estamos todos los días lunes en la plaza de armas sin que ningún carabinero nos moleste. Entonces no podemos decir que estamos en la gran tribulación porque usted hace 3 o 4 platos de comida por hermano en la casa y dice que estamos en la gran tribulación. Estábamos en un paseo con los hermanos un día, estábamos preparando un asado, que no es ningún malo, un pecado hacer un asado. Yo decía, mire, estamos en la gran tribulación y estamos comiendo en un asado. No, en la gran tribulación no van a ocurrir ninguna de estas realidades o cosas que son cotidianas, gloria al Señor. Después de ocurrido el arrebatamiento, no antes. Le reitero, el anticristo gobernará el mundo en los días de la gran tribulación, Mateo 24, 21, después, subsiguiente a, después de ocurrido el arrebatamiento, después del rapto, después que el Señor aparezca como ladrón en la noche y tome la iglesia y la saque de aquí, no antes. Entonces se establecerá un gobierno mundial y concitará el interés y la popularidad de todo el mundo, tal como lo hemos dicho que dice Apocalipsis 13, verso 4. Los primeros 3 años y medio de ese periodo, que dura 7 años, es una semana de años, 7 años, dividido en 2 periodos, los primeros 3 años y medio, o sea, los primeros 42 meses, será el anticristo gobernante amable. Aparecerá como un tipo carismático, tolerante, amigable, pacífico, que tendrá aires de unidad, que tendrá unos aires como de conciliación. Incluso presentará una especie como de gobierno mundial donde él va a decir o va a exponer que los grandes males del mundo se van a acabar. El problema es que después de la mitad de esta semana de año romperá el pacto de paz con Israel y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda de los judíos que tendrán su templo en pie. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación del propósito, ¿no es cierto?, de destrucción del anticristo de Israel y la consumación también del plan de Dios sobre Israel y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, verso 27. Entonces, después de esos 3 años y medio, donde él concitará interés y aumentará de una manera impresionante la popularidad de la gente en favor de él. Las encuestas dirán que es el hombre del momento, el gran gobernador, este mesías político que sacará al mundo del hoyo en que está y todo eso. Entonces, después de que él comete la abominación desoladora, cambia completamente su carácter o su forma de expresarse, su forma de gobernar. Entonces comenzará a gobernar con dureza y dictatorialmente en el mundo. Él actuará, el anticristo, en los últimos 42 meses, o sea, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, con blasfemias abiertas contra Dios y los que moran en el cielo que se le escaparon, la iglesia de Cristo que fue arrebatada. Suprimirá toda religión del mundo excepto la suya propia, conocida como la gran ramera Babilonia, que en forma detallada el apóstol Juan dice cómo es esta religión, este sistema religioso de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17. Todo el capítulo se refiere y habla acerca de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? No lo vamos a explicar ahora, aunque hemos hablado acerca de eso. Es la Iglesia Católica Apostólica Romana, fusionando todos los credos que estarán al servicio del anticristo. En este momento el Papa, el señor, ¿no es cierto?, argentino que ya es un anciano, está hablando abiertamente del nuevo orden mundial. Está diciendo incluso que la religión católica se tiene que poner a disposición de este nuevo paradigma, de esta nueva forma de concebir el mundo y la vida y la familia. O sea, completamente promotor, publicitando lo que será el gobierno del anticristo. Él no habla del anticristo, obviamente el Papa, pero lo que habla acerca de este nuevo orden mundial, de este nuevo sistema de gobierno mundial, de esta nueva forma de concepción del mundo, del ser humano, de la familia, de la sociedad, obviamente que lo que está haciendo es pavimentando el camino para que pronto el anticristo tome el control del mundo entero. Entonces el anticristo, que los primeros 3 años y medio se presentará como un hombre bonachón, un hombre conciliador, un hombre pacífico, de consenso, como dirían los políticos, se sacará esa careta, comenzará a perseguir a Israel y entonces manifestará que será un gobernante completamente dictatorial y que todo aquel que nos somete a su gobierno y no se deje marcar va a sufrir las peores consecuencias que se podría imaginar una persona. El anticristo, por lo tanto, será cruel, una bestia, que ganará el poder político y religioso del mundo completo. El Asia y Occidente estarán en sus manos. Se cree que él gobernará desde Europa y que será el gran líder del mercado común
europeo. En esto coinciden, pero muchos grandes exegetas bíblicos y grandes escatólogos de la historia, aleluya, siempre han dicho que el anticristo tendrá poderes plenipotenciarios, ¿ya? Se cree entonces que él gobernará de Europa y que será gran líder del mercado común europeo, porque se cree que ahí será el corazón del gobierno del anticristo, Europa y la Europa occidental. Se hará pasar por el verdadero Mesías y Salvador. La doctrina del anticristo enseñará, como hemos dicho, la divinidad del hombre, el endiosamiento humano, tal como lo enseña la New Age, Nueva Era. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Observe eso. Voy a volver a repetir el pasaje bíblico, mis queridos hermanos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estamos viendo, hermano, el perfil bíblico del anticristo, su característica de su carácter, de cómo él será y lo que él hará. No podemos saber quién es verdad, pero sí podemos saber cómo será y qué es lo que hará. Veamos su origen. Número 1, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, está hablando de cuando Cristo estuvo en la tierra hace 2000 años, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se refiere, dice que esto se referiría a una especie como de profecía de doble referencia, específicamente relacionándolo con Antíoco Epífanes, pero después también en el periodo de la gran tribulación con el anticristo, que destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, según Daniel capítulo 9, versículo 26. Se cree que él tendrá una característica, o sea, tendrá una mezcla de sangre judía con sangre romana o gentil. Porque algunos creen y deducen que la única manera de que el pueblo de Israel pueda firmar un pacto con él es que él se presente como un judío o como que tiene sangre judía, pero al mismo tiempo, por el tema que también algunos lo vinculan con la tribu de Dan, que será víbora al camino de sus hermanos, pero también porque de alguna forma este personaje tiene que tener algún vínculo consanguíneo con los judíos para poder convencerlo. Y al mismo tiempo será un gentil descendiente de la raza romana. Será de la ascendencia romana, Daniel capítulo 9, verso 26. El pasaje dice que el anticristo vendrá del pueblo que destruye el templo. El templo fue destruido por los romanos, recordemos, en el año 70 de la era cristiana. El emperador Vespasiano Tito lo destruyó completamente. De ahí que los judíos no han podido levantar el templo. Pero al mismo tiempo de que se puede pensar que será de la tribu de Dan, también tendrá sangre gentil, será un gentil, según Apocalipsis 13:1, porque saldrá del mundo, de las naciones. Él es descrito como saliendo del mar. El mar siempre es usado en la profecía como un símbolo de las naciones gentiles. Si usted cree que estoy interpretando a mi manera, lea Daniel 7:3, Lucas capítulo 21, versículo 25, y Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 3, Lucas capítulo 21, versículo 25, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Y que tendrá origen del Imperio Romano, sí, se levantará del Imperio Romano revivido. Si usted mira unos mapas del Imperio Romano y del mercado común europeo, tienen mucha semejanza con todo lo que fue el Imperio Romano. Ahí está el poder del Imperio Romano con un color, digamos, así medio anaranjado, y el actual mercado común europeo en tonos azules. Casi los mismos lugares que, ¿no es cierto?, conquistó o poseyó el Imperio Romano. Por favor, los que les gusta tomar apuntes, los que están siempre atentos a estas especies como de estudios bíblicos, anote, después usted los lee, los repasa, los examina y se va a dar cuenta que está correcto. Daniel capítulo 2, verso 31 al 45, Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, y Daniel capítulo 7, versículos 24 al 28. Le voy a repetir, Daniel capítulo 2, verso 31 al 45, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, y Daniel capítulo 7, versículos 24 al 28. Estamos viendo, analizando el carácter del anticristo. Él no
no será como Jesucristo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No. Él será un egocéntrico y un ser totalmente vanidoso, autosuficiente, jactancioso. Así lo relata con claridad meridiana Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel capítulo 11, versículos 36 al 37, Daniel capítulo 36, capítulo 11, versículo 36 al 37, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 y Apocalipsis 13, 5. Estudia esos temas, esos pasajes, esos contextos bíblicos. Aparte de todo esto, el anticristo, se recuerda que Apocalipsis 13 dice que tiene 7 cabezas y sobre las 7 cabezas un nombre blasfemo. Él se va a dedicar a blasfemar en contra de la fe cristiana, en contra del cristianismo, en contra de Jesucristo. Será un blasfemo por naturaleza. Así lo dice y lo señala la Escritura en Daniel 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y también lo señala Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Este personaje tendrá muchas características. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona cómo actuará, a qué se va a dedicar, cómo será su carácter. Será tenaz, será malísimo, perverso, como el diablo lo es. Daniel capítulo 8, verso 24. Y se obsesionará con algunas cosas que a toda costa las logrará. Daniel capítulo 8, verso 24. Daniel capítulo 11, versículo 36. Gloria al Señor. Otra cosa que este hombre manifestará específicamente después de los primeros 3 años y medio. Demostrará un desprecio absoluto por las tradiciones humanas, por el judaísmo, por la cosmovisión judeo-cristiana, al cambiar las leyes y el calendario. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo número 25. Estamos viendo el carácter del anticristo, estamos viendo cómo será y estamos viendo lo que hará, porque no podemos saber quién es. Alabados al Señor. Sigamos viendo las características del carácter de este siniestro personaje que emergerá una vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Será un tipo astuto, él no va a ser un tonto. Será astuto y será engañoso, tal como el diablo es. O sea, será peor que los falsos profetas que en este momento polulan por todo el mundo. ¿Dónde sale esto? En Daniel capítulo 8, verso 23. Daniel capítulo 8, verso 23. Daniel capítulo 8, verso 25. Daniel capítulo 8, verso 25. El Salmo 43, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 43, versículo 1. Salmo 52, versículo 2. Salmo 52, versículo número 2. Sí, usted a lo mejor pensaría que eran 4 o 5 características, que son las que siempre mencionamos con una mayor regularidad, pero no, el anticristo está muy marcado en la Escritura. O sea, al estudiar es fácil identificar no quién es, repito, sino cómo será, las características que tendrá. Será un hombre destructivo y derramador de sangre, un asesino, ¿no es cierto?, por naturaleza. Así lo dice el Salmo 5, verso 6, libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 6. Daniel, capítulo 8, versículos 24 y 25. Daniel, capítulo 8, versículos 24 y 25. Y seguimos viendo, ¿no es cierto?, el carácter de este personaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo será el anticristo? El perfil bíblico del anticristo. Eso estamos viendo. Perseguirá a los creyentes que se queden aquí. Porque hay varios cristianos, varios miles de cristianos que se van a quedar aquí, que no se van a ir con la iglesia por ti. Y a esto los perseguirá de una forma tenaz y terrible. Precisamente por haberse quedado. Daniel capítulo 7, verso 21. Y no pensemos que solamente son pasajes del Antiguo Testamento, porque también la Biblia en el Nuevo Testamento los menciona estos pasajes. Daniel 7, verso 21 y Apocalipsis 13, verso 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Incluso se cree que estará vinculado con la sodomía, que será una especie de personaje pervertido sexual, que no sentirá atracción por las mujeres. Eso es lo que se deduce del pasaje de Daniel capítulo 11, verso 37.
Por eso usted verá que el espíritu del anticristo justamente promueve esta famosa bandera, ¿no es cierto?, del arcoíris, el tema de la no discriminación, de no a la transfobia, haciendo creer como que la gente que predica la palabra del Señor odia a los homosexuales, los quiere hacer desaparecer. Tonterías por esa naturaleza. Bueno, el espíritu del anticristo trabajando en este tiempo para que cuando llegue el anticristo a gobernar, él pueda justamente patentar todas estas concepciones satánicas. De hecho, pertenecerá de una otra forma a la milicia, será un militar, estará vinculado con la milicia, quizás tendrá alguna experiencia en esta área. Daniel capítulo 11, verso 38. Daniel capítulo 11, verso 38. Ahora, cuando nosotros hablamos de que una persona es dominada por el diablo, a veces creemos que todos los que están posesos o endemoniados son las personas que gritan, que desorbitan los ojos, que le dan como ataque epiléptico, que tienen esquizofrenia, que ven, ¿no es cierto?, cosas irreales, que gritan, que tienen una fuerza sobrenatural, que tiran espuma por la boca. Pero una persona poseída por un diablo no necesariamente tiene que estar poseso o evidenciando ese tipo de manifestación, ¿no es cierto?, de estar poseído por espíritu demoníaco, ya que necesita como exorcismo. No. Será poseído por Satanás en el sentido de que el diablo se va a meter en su alma, en su corazón y en su mente para que el anticristo pueda aplicar todos los principios satánicos durante su gobierno. Será poseído por Satanás, Daniel capítulo 8, verso 24, Daniel 8, 24. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Bueno, la naturaleza de Satanás también está reflejada en los títulos que le son dados en las Escrituras. Vamos a mencionar algunos, no todos, vamos a mencionar solamente algunos. Se le llamará la bestia. O sea, con que solo se le coloque ese nombre, usted se imagina cómo será. La bestia, Apocalipsis 13:1. Pablo lo llama el hombre de pecado, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Pablo también en ese mismo versículo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, lo llama el hijo de perdición. Daniel, capítulo 11, verso 21, lo llama el ser o la persona despreciable. Daniel, capítulo 11, verso 36, lo llama el soberbio. Recordemos que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y que Jesucristo era manso y humilde de corazón, pero el anticristo será todo lo contrario, será el rey de los soberbios. Daniel, capítulo 11, verso 36. Se le llama también el pastor inútil. En Zacarías, capítulo 11, verso 17, el pastor inútil. Y el rey insolente, en Daniel 8, verso 23. Estamos viendo, ¿no es cierto?, los títulos. La bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la persona despreciable, el rey soberbio, el pastor inútil, el rey insolente. Sigamos viendo sus títulos. Su naturaleza también está reflejada en los títulos que le son dados en la Escritura. ¿No es cierto? Vamos con el otro pasaje. Aquí, palabras finales. Oiga, eso nos pasó rápido el tiempo. Todos debemos concordar, porque esto, hermano, un cristiano no lo podría dudar, que estamos en los posteros tiempos. ¿Y por qué? ¿Porque se nos antoja? ¿Porque nosotros creemos y determinamos que así será? No. Por todo lo que está aconteciendo, por todas las cosas que están ocurriendo en el globo terráqueo. De hecho, Jesús dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. ¿Y cuál es la redención de los cristianos si nosotros ya somos redimidos del pecado? La redención es la salvación de la gran tribulación. Todos debemos entonces concordar que ya estamos en los posteros tiempos por todo lo que está aconteciendo, todas las cosas que están ocurriendo en el escenario mundial y porque la Escritura, la Biblia, la palabra del Señor es clara, es definida en señalarlo. La gran apostasía, la tremenda, la impresionante, la histórica, la gigantesca apostasía dentro del seno de la iglesia es una espantosa y terrible realidad. Nunca habíamos visto cosas tan horribles, doctrinas tan satánicas y prácticas tan aberrantes, mundanas y paganas, frívolas, manifestarse en la iglesia como hoy día. Eso lo señala con claridad meridiana Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. También lo señala el apóstol Pablo en la primera epístola que le escribe a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. También lo señala en segunda de Timoteo, capítulo 3, cuando habla del carácter que tendrán los hombres en los tiempos postreros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5.
La apostasía, que es una de las más grandes señales que antecederán al retorno de Cristo, tendrá su punto culminante, lo que se llama el clímax y definitivo, precisamente en ese periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, cuando la bestia o el anticristo tome el control del mundo entero, cuando el anticristo se haga pasar por Dios y quiera recibir toda la adoración y la alabanza que solamente se le brinda a Dios. Entonces cometerá lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 21, verso 15, la abominación desoladora. Es un acto execrable, abominable, fatídico, herético totalmente, donde un hombre, no importa lo poderoso, influyente que sea, lo importante que sea, se va a Jerusalén, se va a la parte este de la ciudad, sube a la colina de Moriah, va al templo, traspasa los atrios y entra al lugar santo. Dios no le permite que entre al lugar santísimo, y en el lugar santo se sienta como que fuera Dios y pide y exige que todo el mundo le adore y le reconozca como el Dios humanado. Eso se llama la abominación desoladora. Cuando los judíos vean ese acto, como ellos saben que a ningún hombre se le puede rendir pleitesía, sino solamente a Yahvé o a Jehová o al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces se romperá el pacto. Según Isaías 28:15, que será un pacto, un convenio que firmarán los judíos o los israelíes con el mismo infierno, con el mismo diablo, y entonces comenzará una persecución feroz de parte del anticristo contra Israel para cumplir el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 en adelante. Pero todo esto que estamos relatando, todo esto que estamos explicando, que estamos tratando de hacer muy claro en describirlo, en exponerlo, pertenece a un periodo que no estamos viviendo en este momento. Es un periodo futuro que yo creo particularmente que está muy cercano, que es la gran tribulación. Pero más cercano que la gran tribulación está el retorno de Cristo. Si usted no sabía, los cristianos apostólicos se saludaban con el Marán Ata. Y esta palabra, el Marán Ata, significa el Señor viene. Era un saludo apostólico. Usted en ninguna iglesia apóstata, en ninguna iglesia liberal, neopentecostal, de red apostólica, que enseña el famoso The Kingdom Down, va a escuchar esta palabra o esta frase: hermanos, Maranata, y los demás van a responder: Cristo viene. No van a escuchar esa palabra. Porque esa palabra no la usan ellos porque ellos no creen en el regreso de Cristo. Porque el Maranata indica el Señor viene. Como dice la Biblia en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. El anuncio del Señor es que Él regresará. Y dice: yo vengo como el ladrón en la noche. Velen, velen. Cristo va a regresar. Entonces yo vuelvo a reiterar, hermano, que me preocupa mucho, y he visto tanta gente confundida. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que me escribe. Bueno, ahora no tanto, pero sobre todo el año pasado, cuando estábamos en pleno periodo, ¿no es cierto?, de la pandemia. No, fue terrible. Cómo la gente decía: pastor, ¿realmente estaremos en la gran tribulación? Cuando ocurrió el famoso estallido delictual, yo estaba con mi amado pastor Claudio Jofré en Cali, Colombia. Y me comenzaron los hermanos a escribir y me mandaban una cantidad de mensajes, videos, imágenes, links de lo que estaba ocurriendo en Chile a mi WhatsApp. Yo estaba desesperado con mi pastor Claudio porque quería volver a Chile por lo que estaba pasando. Y ocurre que muchos me preguntaron: pastor, ¿no estaremos en la gran tribulación? Fue tan terrible lo que vieron que pensaban que sí, de la noche a la mañana comenzó la gran tribulación. Y lo otro que hay que entender es que cuando ocurre el rapto, no empieza todo enseguida. No. Parece que el mundo va a seguir como un curso normal, donde el anticristo va a tomar el control del mundo y va a establecer, como dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no podrán escapar. O sea, los primeros 3 años y medio no serán terribles. De hecho, se abren los primeros sellos, y los primeros sellos no son tan terribles. El primer sello es justamente el anticristo que aparecerá, que tomará el control del mundo. Y después comienzan ya los juicios a intensificarse, o los momentos terribles de la gran tribulación a intensificarse, hasta que llegue el clímax de la apostasía, que es justamente el momento cuando en la mitad de la semana, los 3 años y medio, 42 meses de haberse ya desarrollado la gran tribulación, de haber ocurrido el rapto, el anticristo entra al lugar santo de los judíos y pide ser adorado como Dios. Entonces comienza el periodo más terrible, más espantoso, más fuerte de ese periodo conocido como la gran tribulación. Así que, hermanito, hermanita, siervo de Dios, mi querido hermano en la común fe, no se aterrorice. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no piense que estamos en la gran tribulación porque aún no ha ocurrido el rapto. Falta que la iglesia
sea sacada de aquí. Entonces, ¿qué estamos viviendo, pastor? Una intensificación de las señales del tiempo del fin. Nos vamos a ir a la última pausa, porque después ya regresamos para las palabras finales y para despedirnos de este excelente programa que hemos tenido. Muy bueno el tema sobre el perfil bíblico del anticristo. Vamos y volvemos. Eso, que fluya ese pentecostal que hay en ti. Que salga ese pentecostal que está ahí. Gloria. Aleluya.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, ha sido un placer de verdad compartir este tema. Todo lo que está relacionado con la escatología siempre a mí me apasionó de muy joven. Yo no tuve la bendición que han tenido muchos de ustedes de nacer en un hogar evangélico, con padres cristianos, con personas que iban a la iglesia. Yo no tuve esa bendición, me convertí de todas formas muy joven, a los 20 años de edad, pero apenas me convertí, comencé a leer la Biblia, a escuchar a grandes evangelistas, grandes predicadores como el hermano Gigi Ávila, como el evangelista Jimmy Swaggart, como nuestro amado hermano Luis M. Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial. Pero siempre cuando los predicadores hablaban de Apocalipsis o de los tiempos finales, lo que se llama hoy día escatología, siempre sentí una pasión especial, una atracción especial que me cautivó y que me llamó mucho la atención. Y comencé a estudiar Apocalipsis. No le voy a decir que entendía todo, como no puedo decir que entiendo todo Apocalipsis, aunque entiendo bastante, pero me fue mucho más fácil entender Apocalipsis que a lo mejor el resto de otros hermanos, quizás porque Dios en su gracia, en su bondad, nos tenía preparado para este trabajo tan importante de comunicar estas enseñanzas. Y siempre hemos tenido, hermano, una pasión por lo que es la escatología bíblica, pero tristemente, debido a lo que pasó con el tema del estallido social, el tema de la pandemia, muchos predicadores cayeron en un desvarío, se equivocaron, tergiversaron la escritura y comenzaron a enseñar cosas que no corresponden a la Biblia. Creo que algunos de ellos están bastante arrepentidos y van a tener que de alguna forma replantearse cómo lo van a hacer para poder corregir lo que enseñaron, que estábamos en la gran tribulación, que la vacuna era la marca de la bestia, que Bill Gates era el anticristo, todas esas cosas que no son correctas, que creo que algunos lo hicieron pensando que estaban interpretando correctamente la escritura con mucha sinceridad, pero en forma errada, y otros con una intención obviamente de confundir. Pero bueno, sea como sea, gracias por estos medios, no somos los únicos que estamos hablando de estos temas y aclarando también el tema de la escatología bíblica. Les invito para nuestro próximo programa, la verdad ha sido una bendición compartir con ustedes. Muchas gracias por su amable sintonía. Oren mucho por nosotros y también colaboren económicamente por este ministerio de fe. No tenemos ningún auspiciador, nada, no tenemos ningún recurso gubernamental, no tenemos ningún empresario que nos apoye, nadie